El Mesías como representante de Dios. ¿Quién puede representar a Dios en la tierra? El hombre al principio fue creado a la imagen y semejanza de Dios para ser su representante frente al resto de los seres vivos y de la naturaleza. Pero a partir del pecado se convirtió en un rebelde y perdió la confianza. Entonces la única esperanza era aquel hijo o simiente de la mujer, el Mesías. Cuando Jesús, el Mesías, vino a este mundo, él dijo: yo he venido en nombre de mi Padre. San Juan 5:43. Es decir, que Jesús vino con el carácter y la autoridad de Dios. Por eso, Él es el Santo de los Santos, porque lleva en sí la máxima expresión y nivel de la naturaleza santa del Padre. Y es el Rey de los Reyes porque lleva la máxima autoridad de Dios sobre todos los principados, potestades y autoridades. También Jesús dijo en Mateo capítulo 10, el verso 44, el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Y en San Juan 12:44, Jesús dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. En otras palabras, Jesús se está presentando como la representación de Dios en la tierra. Aún más, en San Juan, capítulo 14, versículos 9 al 10, Felipe le pregunta, muéstranos al Padre, y Jesús responde, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, pues, tú, muéstranos el Padre? Las palabras que yo les hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Aquí Jesús nos está mostrando que Él es simplemente aquella manifestación externa, aquel hombre en el cual Dios habita y por el cual Dios está actuando para salvación de los hombres. En San Juan 5, 26 y 27, Jesús afianza esta idea y dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado vida eterna al Hijo y le ha dado autoridad para juzgar. Unos versículos más adelante, 22 y 23, Jesús dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le ha encomendado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre que le envió. Es decir, Dios no va a juzgar directamente, sino a través de un hombre a quien ha probado y ha elegido como un juez justo para juzgar a la humanidad y toda su creación. Por eso Jesús también aceptó que se arrodillen ante Él, porque en el fondo no se estaban arrodillando ante un hombre, sino que se estaban arrodillando ante el propio Padre que moraba en Él y que era representado por Él. En otra parte, también encontramos que dice que toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua confesará para gloria de Dios, nuestro Padre. Es decir, que así como Jesús se humilló en la obediencia hasta lo sumo, Dios también lo premió exaltándolo hasta lo sumo. Y en ese reconocimiento que hace la humanidad a Jesús es que el Padre, o sea Dios, es glorificado. San Juan 5:23 dice, el que honra al Hijo, honra al Padre que le envió. Y en otra parte está escrito que ante Él se doblará toda rodilla. Entonces, vemos que todo esto, desde tornar a la representación de Dios, es posible en Jesús, el Mesías. A esto también debió referirse Jesús cuando dijo la parábola de los malvados labradores.
donde el dueño del campo envía a su hijo pensando, tendrán respeto de mi hijo, pero los labradores arrendatarios, cuando lo vieron, pensaron, este es el heredero, matémoslo y nos apoderaremos del campo. Mateo 21:33. Dios solo quería el fruto, pero los malvados se habían apoderado de Israel y del mundo, y habían matado al representante del Padre, a Jesús, a quien Dios lo resucitó de entre los muertos, triunfando sobre ellos y poniéndolo como príncipe de Israel y de las naciones. Amigos, a Dios nadie lo ha visto jamás ni lo verá nunca. Abraham, Moisés, los profetas, solo vieron una teofanía de Dios, una manifestación, o sea, una representación de Dios. Ahora nosotros vemos en el Mesías a esa representación, a esa imagen de Dios, porque Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen de la naturaleza santa de Dios. Él es el heredero por quien Dios hizo todas las cosas y para Él. Así lo dice el escritor de la carta a los Hebreos, el capítulo 1, el verso 1 y 2. Entonces, Jesús es el perfecto representante de Dios para con los hombres y para con toda la creación. La escuela paulina también lo afirma en Colosenses capítulo 1, verso 15, donde está escrito que Cristo es la imagen del Dios invisible y el príncipe de toda la creación. Es decir, que Jesús fue elevado hasta lo más alto a recibir el honor más grande que puede recibir una criatura, por cuanto se humilló hasta lo más bajo en la obediencia al Creador. También vemos que Jesús, en los días de su ministerio en la tierra, se identificaba con el Padre. Él decía, yo y el Padre una misma cosa somos. También encontramos en el libro de las Revelaciones que el Señor, Dios Todopoderoso, y el Cordero son el templo de la Nueva Jerusalén. Esta correspondencia que existe entre lo divino y lo humano, entre Dios y el hombre, el Padre y el Hijo, nos hace comprender que Dios ha restaurado esa representación que al principio le fue encomendado al ser humano. En el Mesías alcanzamos el más alto nivel, porque un hombre resucitado y glorificado está al frente de toda la creación, así como José estaba al frente de todo el gobierno y solamente encima de él estaba el faraón, así también Jesús está al frente de toda la creación y pone toda la creación al servicio de Dios el Padre. Esta es la aspiración más alta a la que podemos llegar los seres humanos, a convertirnos en esta tierra en embajadores de Dios y del Mesías, anunciando su evangelio entre las naciones y un día suscitar a la imagen y semejanza del Hijo de Dios, para que juntamente con Él propaguemos en toda su creación su representación, su presencia a través de la humanidad.